Salió hace poco un libro que se llama Operativo Tilcara 86, 10 días que valieron un mundial, lo escribió Juan y Provéndola, salió por Editorial Sudestada, ahí en Librería Sudestada lo pueden conseguir, y trata sobre aquellos días que 14 integrantes de la selección argentina, 12 después fueron a parar a la lista definitiva que participó del Mundial de México 86, practicaron en Tilcara, en Jujuy, en nuestro país, para aclimatarse a la altura y demás cuestiones que iban a atravesar durante la cita mundialista. Y estamos conversando con su autor, Juan y Provéndola. Buenas noches, muchas gracias por esperarnos. Cambiamos el horario un poquito de la comunicación, así que te agradecemos que nos hayas esperado. No, la verdad que me parece una falta de respeto. Mirá si empezaba así, ¿no? Me asusté, en un momento me asusté. No pasa nada. Está linda la noche y menos mal porque tengo que tirar de palomitas al teléfono, ¿viste? Hablas de teléfono, el problema que tenemos con los celulares acá en la ciudad. De hecho es donde entra la señal. Un placer, che, buenas noches. Gracias a vos por la molestia y por interesarte en este libro que acabamos de sacar. Bien, ¿cómo surgió la idea de documentar estos días de la selección de Carlos Salvador Vilardo en Tilcara? Es una historia conocida también por esta supuesta maldición, proveniente también de esta supuesta promesa de ir a agradecerle a la Virgen de Copacabana del Abra, de Punta Corral. Ahí está, me la anoté porque es un nombre bastante largo, pero ¿cómo surge la idea de documentar esto? Porque más allá de esta historia de la Virgen, mucho no se conoce. No, la verdad que no. Yo de hecho no conocía nada hasta que el mismo día que conocí Tilcara, en realidad unos segunditos, ni siquiera en el pueblo, sino en la entrada en la ruta, me encontré con la cancha en la que sucedió prácticamente toda la acción de esos 10 días, que era un potrero, y yo me saqué una foto porque soy de Gesell, y en Gesell también hay canchas muy humildes de clubes que juegan en ligas de la zona, pensando que era lo mismo, que efectivamente lo era la cancha de un club ahí de la Liga Tilcareña. Después me agregan que aparte ahí Vilardo había hecho esa historia que yo no la conocía, así que, bueno, a partir de ahí la empecé a indagar, había algún otro artículo periodístico, pero no más que eso. Así empezó, digamos, sí la descubrí. Después, bueno, lo sucesivo, fui entrevistando a algunos de acá, de allá, de Buenos Aires, de Tilcara, fui a Tilcara también, pude revisar los diarios jujeños de la época que cubrían el día a día de una manera más profunda que los medios nacionales que también habían llevado a sus corresponsales, porque bueno, faltaban 5 meses para el Mundial, ¿no? Era una noticia, digamos. Vilardo estaba llevando a una cantidad de jugadores que eran los que pensaba llevar, así que hubo cobertura de distintos lugares. Bueno, así con el tiempo, ¿no? Porque la vez que viajé a Tilcara, que descubrí la cancha, fue en el 2017, o sea, pasaron 5 años hasta que, bueno, salió el libro hace un mes, un poquito menos. Bien, ¿y qué te encontraste cuando hiciste esa investigación de los medios, no? Porque era un momento muy particular, muy especial para la selección de Bilardo, que era un tipo muy cuestionado, era un equipo muy cuestionado, que ha tenido una eliminatoria muy difícil y que al día de hoy muchas veces lo vemos como un loco a Bilardo. No me quiero imaginar en esa época. Mirá, sabés que yo a la tarde estaba pensando en eso mismo que acabas de decir, ¿no? De cómo Bilardo lo tenía, no sé, yo tengo 40 años, ¿no? Mi registro de Bilardo fue en la década de 90 esencialmente. Digo, Sí, Mundial de Italia, y después él, bueno, en un momento dirige a Sevilla en la Vuelta de Diego, después dirige Boca, un equipo que fue medio raro, pero que él también es el que lo termina armando, el equipo que después se explota Bianchi, sí, empieza con, el famoso Dream claro, Team. ¿te acordás que era una mezcla de jugadores raros, como medio falopa, con Sí, otros jugadores que no? Bueno, de eso quedó el Pepe Basualdo, por ejemplo, que terminó siendo figura en el Boca acá, que le gana al Real Madrid, ¿no? sí. Eh, pero sí, tal cual, lo teníamos todos como un loco, como un tipo medio excéntrico, bizarro, y después finalmente resulta que a la hora de como hacer la tesis final de su carrera, ahora que Bilardo está complicado de salud y digamos ya no tiene posibilidad de volver al fútbol, ¿no? Es un momento donde, bueno, ya uno ahí puede analizar realmente
¿qué significó Bilardo? Pues no va a haber nada más que se le agregue. Y como que en el balance final de golpe te encontrás con un montón de cosas. Bueno, el documental, no sé si viste, ese Sí. que salió a principios de año, rescata facetas de Bilardo que yo las ignoraba. Por ejemplo, Boca gana las 2 primeras Libertadores a fines de los 70, ¿no? 2 finales consecutivas. Y una de esas finales fue al Deportivo Cali de Bilardo. O sea, ya en la década del 70, antes de dirigir a Estudiantes y hacerse conocido como técnico, bueno, después entrar a la selección, por supuesto, pero también fue dejando pequeños mojones, más allá de campeón mundial y Estudiantes, etcétera, fue dejando unos pequeños mojones importantes, quizás no visibilizados porque no ganaron nada, pero su presencia en Colombia, o bueno, este viaje a Tilcara, ¿no? En esos 10 días donde de repente, si analizás la FINA, encontrás la genialidad del tipo, más allá del disparate que parecía ese viaje para los medios en ese momento. Sí, también una prensa que estaba muy todavía en esa discusión con el menotismo, bueno, cosa que al momento de hoy continúa sin valorizar, sin valorar lo que Bilardo estaba haciendo en ese momento, que hoy con los resultados a la vista, con el paso del tiempo, uno comprende también que Bilardo fue el primero que vio un montón de cosas y que tuvo un montón en cuenta de aspectos fuera de lo que uno ve como deportivo, ponele a priori. No sé si me explico. Sí, de hecho el predio que hoy tiene la AFA en Ezeiza, que es básicamente el búnker de la selección mayor cuando tiene que jugar de local amistosos o eliminatorias o se tiene que preparar para alguna Copa América, esa fue una idea de él, que la laburó él y que nunca llegó a usarla porque el predio se estrena, se inaugura oficialmente unos días antes del comienzo del Mundial de Italia, 90. Bilardo ya estaba en Italia con la selección y cuando termina el Mundial él decide no continuar, a pesar de que Grondona le había ofrecido seguir hasta el Mundial del 94. Él decide no continuar y lo decide en Roma, con lo cual él nunca pudo usar. Después lo conoció porque, bueno, él laburó con la selección, ¿no? Sobre todo en los 2000, en cargos más administrativos, pero nunca él la pudo usar como entrenador y, sin embargo, eso existe gracias a él. Hasta ese momento la selección entrenaba de prestado, en un lugar que es cerca del predio de la AFA, ahí en Ezeiza también, es un predio del Sindicato de Empleados de Comercio. Con lo cual Sí. también imagino que la decisión de ir a Tilcara parte de eso, de la falta de lugares que tenía la AFA para entrenar, lo cual le obligaba a los entrenadores a tener que improvisar, ¿no? A tener que trasladarse a otro lugar e inventarlo prácticamente él. Bien, ¿y qué crees que encontró en Tilcara? ¿Qué fue a buscar y por qué se decidió por Tilcara y no por otro lugar, por ejemplo? Bueno, se decidió por Tilcara y no por otro lugar porque era el que más se asemejaba a las ciudades en las que finalmente Argentina iba a tener que jugar en la primera ronda, que eran Puebla y Distrito Federal, que después, gracias a que Argentina gana ese grupo, puede continuar en esas 2 ciudades durante finalmente los 7 partidos, lo cual también termina reconociendo la idea de Bilardo de ir a Tilcara. Él lo que quería, como viaja 5 meses antes, digamos, no iba a servir como preparación para la altura. Eso hubiese tenido sentido si lo hacía inmediatamente antes de viajar a México. Pero él lo hizo principalmente para que los jugadores le perdieran el miedo a los efectos que genera la altura en los primeros días, que son terribles. La falta de oxígeno es el que más se comenta, pero no es el único y ni siquiera el peor. De repente genera taquicardias, te agarran unas jaquecas terribles. Cuando te ocurre eso por primera vez, es terrible, sentís que el cuerpo te va a explotar. Entonces Bilardo, me parece a mí que muy inteligentemente, hace la experiencia de Tilcara, que es un lugar con la misma altura que Puebla y Distrito Federal, la misma temperatura, la misma humedad, o sequedad en realidad. Lo lleva 5 meses antes para que se enfrenten a ese primer miedo y para que superen ese primer miedo, cosa que cuando eso mismo les ocurriera en México, bueno, sepan que es algo, un malestar que el cuerpo lo tiene 2 o 3 días, 4, y después se acomoda.
eso es lo que va a buscar a Tilcara, y también va a buscar calma, por algo que vos mencionaste, que es la crítica terrible que recibía de medios y de otros futbolistas y de hinchas del fútbol en general, ¿no? Y Tilcara, ser un lugar más alejado que ahora, un poco la metáfora es que estaba más lejos de Buenos Aires que lo que está ahora, porque no era un centro turístico como lo es ahora, había menos comunicaciones que ahora, había un solo teléfono de línea en todo Tilcara. Bilardo buscaba cierta tranquilidad en un entorno bastante complicado, y ahí la consigue, porque fíjate que ni siquiera los tilcareños, incluso los tilcareños que manejan la cancha en la que Bilardo entrena, tenían un equipo, Pueblo Nuevo, o sea, ni los tilcareños que eran futboleros conocían, por ejemplo, de los 14 que viajan, estaba Bocini, que en ese momento ya era una leyenda, tenía 32 años, había ganado todo con Independiente, a pesar que no había habido ningún mundial todavía, pero, por ejemplo, a Bocini, que ya era un prócer del fútbol, en Tilcara nunca lo habían visto en movimiento porque no había tele ahí, ¿entendés? Claro. Una cosa increíble, lo conocían todos de nombre, sabían quién era, Bocini, Independiente, supercampeón, pero la primera vez que lo vieron correr a una pelota, los tilcareños, fue en ese potrero ahí en Tilcara. Entonces, Bilardo buscaba eso, una condición geográfica idéntica a la que iban a vivir en México, con los rigores de la altura, y también un entorno tranquilo donde la gente no los denseara, ¿viste? No los faneara, cosa que terminan consiguiendo, porque Bilardo, los mismos jugadores reconocen que si bien conectaron con el pueblo, porque era un pueblo chico, los jugadores cuando no entrenaban salían a pasear, pero que además tuvieron buena onda con la gente del lugar porque era tranquila y no los asfixiaba, algo que ahora sería imposible, ¿no? Bueno, pensaba justamente en esto, ¿no? Imaginemos hoy a Di María intentando entrenar en Tilcara. Sería imposible pensar que alguien no supiera quién es o que no lo haya visto nunca. Claro, sí, totalmente. Y todos esperando con los teléfonos para sacarse selfies, más vale. Es lo que genera esto, ¿no? El fútbol como espectáculo, los jugadores. Pero bueno, sí, también creo que a Bilardo lo ayudó el momento, ¿no? A poder hacer eso. Algo que hoy sería muy difícil, digo, los jugadores para una experiencia así tendrían que estar como una especie de burbuja, ¿no? Un lugar como medio aislado de la gente para que no se les tiren encima y bueno, darles de última un día de entrenamiento abierto para que vaya al pueblo. Claro. Pero no podrían ni salir a caminar a la calle, que para esos tipos era importante porque estaban lejos de sus casas, prácticamente incomunicados, porque al haber un solo teléfono en el pueblo tenían que organizarse para hablar en un momento del día, una sola vez. No había tele, o sea que tampoco tenían manera de distraerse, ni obviamente play, nada, no sé, supongo que tendrían mazos de naipes para entretenerse. Como había poco para distender la cabeza, después de los entrenamientos, encima era triple turno, entrenaban 3 veces por día, es una cantidad generalmente alta, un triple turno es generalmente en las pretemporadas, que es el momento más intenso de trabajo físico. Claro. Después no existe eso en el día a día porque los jugadores se sofocan. Ahí entrenaban con triple turno y cuando tenían un momento de relajo, finalmente al no tener tele, ni teléfono, ni nada para entretenerse, salían a caminar por el pueblo, con una manera de alejarse del lugar en el que estaban siempre. Bueno, eso hoy no lo podrían hacer de ninguna manera, ¿no? No, es claramente la descripción de otra época. Sabemos que estuviste presentando el libro en distintos lugares, anduviste por el sur de nuestro país, si no me equivoco también estuviste en La Plata. ¿Tenés programada alguna otra presentación? ¿Cómo fueron esas experiencias también? El contacto con la gente, con el libro también. Mirá, estuvo bueno. La primera fue el Bolsón, que en realidad me invitaron a presentar, a hablar de otro libro, que es Rock Politique, que nada que ver con el tema de Operativo Tilcara, a un instituto de formación docente para profes de terciarios, y había 80 personas, todas mujeres. Sí. Porque era un profesorado de mujeres. Y en un momento conté que acababa de sacar este libro, y bueno, se generó ahí toda una curiosidad muy linda alrededor de esta historia, que está Bilardo por un lado, un entorno raro como Tilcara por el otro, toda la narrativa de México 86, del Mundial 86 dando vueltas.
Y encima, bueno, estábamos cerca de un mundial, así que finalmente terminamos hablando más de Operativo Tilcara que de los otros libros, ¿no? Un lugar que es un profesorado para mujeres, para terciario, ¿no? O sea, no es el primer lugar al que uno se imagina quizás para presentar un libro de fútbol y con la especificidad que tiene este. Después en La Plata fue en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, porque el prólogo me lo hizo Gustavo Veiga, que es un colega y amigo, colega de Página 12, también de la UBA, y él además da clases en esa facu de Periodismo de La Plata, tiene una cátedra que está buenísima, que es Deportes y Derechos Humanos, que también tiene unos 70 alumnos, y me invitó a charlar del libro ahí. Y, digamos, la primera presentación, así como formal, digamos, específica del libro, va a ser el jueves que viene, de vuelta en La Plata, pero abierto al público, no como lo de la facu, que quizás era más para la gente ahí. El jueves de la semana que viene, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Central de La Plata. No me acuerdo de la dirección, pero cerca de Plaza Italia, zona céntrica. Ahí lo que voy a hacer, que no lo pude hacer las veces anteriores, es mostrar, porque tengo un montón de fotos que fui consiguiendo por revisar diarios de la época y tal, que están buenas mostrarlas, algunas se dieron en el libro, no todas, así que la presentación va a estar un poco sostenida por la proyección de esas imágenes y bueno, hablando encima de ellas, ¿no? Ok, voy a hacer un paréntesis y después retomamos con lo que es selección y también con el Mundial actual, que quiero hablar un poco de eso con vos. Vos mencionaste un libro tuyo recién, que es Rock Politique, que le contamos a la gente que trata sobre el vínculo, la relación que ha tenido el rock nacional con la política en nuestro país a nivel histórico. Vos sos un tipo que el que te sigue la carrera escribe, sabe que escribís de diversas cuestiones. Escribís sobre política, escribís sobre rock, escribís sobre fútbol. ¿Cómo elegís las historias? Está buenísimo que no te encasilles y que puedas encarar toda esta diversidad de temáticas, pero ¿cómo elegís vos una historia que te llama la atención? ¿Qué tiene que tener algo como para que vos decidas realmente investigarlo y dedicarle un tiempo como para publicar un libro? Eso es algo que me resulta interesante y que te lo quería preguntar. Depende, Andrés. A veces, como esta de Tilcara, se me presentó ante los ojos, ¿viste? En una casualidad total. Y después, digamos que fui encontrando combustible para la curiosidad. Al toque me habilitaron el teléfono de Bilardo y logré comunicarme con él bastante rápido y logré que me reciba. Y charlamos como una hora, se acordaba mucho. Capaz que si no pasaba eso, no sé, la historia no hubiese prosperado, no hubiese tenido la solidez que a mí me gustaría. Después a veces, bueno, algunas cosas me entero por llamémoslo fuentes, ¿no? Sí. Digamos, fuentes, pues no es un detective que está escondido en una alcantarilla espiando. Fuente puede ser un conocido, una conocida, colega, alguien que tiene un dato que a mí me llama la atención y bueno, intento avanzar un poco más, escarbarlo y si veo que va tomando una forma, lo ejecuto, si no lo dejo, hay cosas que quedan a la mitad, dolorosamente, porque capaz que les dediqué tiempo, pero en un punto veo que no va a un solo lugar que me permita contar algo, ¿no? Que no siempre son historias, digamos, a veces son noticias, cosas que tienen que ver con la agenda, no es de lo que más escribo, quizás de la agenda periodística, pero a veces, por algún motivo u otro, me engancho a la agenda para algún tema que me interesa o que me parece atractivo. Hablabas del rock, mencionabas de que trataba Rock Politique, ¿no? A mí lo que más me interesó cuando me metí en ese tema era poder hablar de la historia argentina de los últimos 50, 60 años a través de una expresión de la cultura popular como lo es el rock. Un poco el jeite fue ese. Y se abrió un panorama alucinante. A veces también encontrar quizás pequeñas historias que no la contás en un asado a tus amigos y se aburren, no les interesa, pero esa historia te permite saltar a cosas más macro. Un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. En verano, cuando Patricia Bullrich apareció en el Cojín Rock, ¿no? Sí. Entiendo que causó sorpresa.
y si no causó sorpresa, bueno, a mí sí, desde que me enteré, me acuerdo que me enteré, bueno, en el momento que sucedió, que fue como a horas de la tarde, ahí empecé a mensajear a distinta gente que conocía, de gente del rock, digamos, de la industria del rock, hasta amigos en Córdoba, hasta, bueno, gente quizás que participa del espacio político de Patricia Bullrich y así. Y me parece que ahí logré juntar como 4 o 5 cosas que le dieron más potencia a una noticia que hubiese pasado quizás desapercibida. Bueno, Patricia Bullrich fue al Cosquín, viste, está bien y punto, pero no, ¿cómo? Cuidado, o sea, estamos hablando de una referente política de las expresiones que están más hacia la derecha, en un ámbito que uno lo interpreta como hasta un ritual de una cultura que se aprecia alejada de eso. Entonces, ¿cómo es que no hace ruido eso? Tendría que hacer ruido en todo momento. Sí. Aparte con los honores con los que ella fue recibida por los organizadores del festival. O sea, no es que sacó la entrada y fue entre la gente y sacó una foto. Bueno, lo puedo entender, pero la recibió el que organizaba el festival, la llevaron a recorrer por todos lados y termina sacándose una foto con algo que no me acuerdo qué era, si era una remera o qué, de YPF, porque YPF cumple 100 años. Sí, era una remera de YPF con el logo del festival. Bueno, ¿ves? Es como Patricia Bullrich, o sea, ella, si fuera presidente, creo que detestaría que YPF sea patrimonio nacional o que tenga acciones de Argentina, ¿no? O sea, fíjate todas las discusiones que de repente se generan a partir de una participación que ella o su entorno la habrá convencido de que, viste, Patricia, vamos al Cosquín, que te saca 3 fotos, te sirve, no pasa nada, claro. No te va a generar problemas, y de repente, bueno, no sé, a mí me generó mirarlas desde ese otro lado. Y esto que vos decías, ¿no? La forma en que fue recibida, con la gente del operativo de seguridad también haciendo fila, claro, para aplaudirla con honores. Sí, la verdad que... Exactamente, es cierto, me había olvidado de eso que estás diciendo. Sí, claro, tremendo. Fue una imagen muy fuerte, y bueno, también la utilización de ciertos espacios que, como vos bien decías, muchas veces uno lo relaciona con miradas y pensamientos opuestos a los que pregonan esos sectores de la política argentina. Sí, también es cierto, porque no pequemos de exageradamente inocentes. Es cierto que un festival de esa magnitud, que lleva tantos años, está claro que tiene que relacionarse con los resortes del poder y de la política cordobesa para llevarlo adelante, porque es un tema de interés público, ¿no? Mueve mucha gente, se tiene que hacer un operativo de seguridad, digo, se cortan las rutas, las calles, afecta a toda la sociedad cordobesa, o al menos esa zona, la que está alrededor, la zona del Valle de Punilla, viene gente del interior, y está bien que el que organice eso, que es un evento privado, tiene que sentarse a negociar con los distintos poderes para poder hacerlo. Eso es entendible, pero bueno, vos lo podés hacer en el secretismo de una reunión de oficina y está bien, pero ya cuando vos le habilitás un espacio de visibilidad, aparte ese día, por ejemplo, ya no me acuerdo quiénes eran, pero habían ido unos funcionarios del Ministerio de Cultura de la Nación, ¿me entendés? Sí. Y después salieron a decir que a ellos también la organización los recibió de la misma manera, pero la foto que ellos decidieron divulgar fue la foto con Patricia Bullrich, ¿no? La foto. Podrían haber divulgado las 2 fotos, ¿no? De ahí como que se lavaban las manos, o sea, podrían haber dicho, bueno, nosotros recibimos a todos. Fenómeno, es entendible. Pero no ocurrió eso. Digamos que hizo ruidito por tantos lados. Es como cuando te empieza a golpear una pared y empiezas a golpear a ver de dónde sale, y viste, y suena raro acá, suena raro allá también, acá también. Y bueno, por eso me llamó mucho la atención que esa nota me quedó casi como servida en bandeja, porque nadie la había profundizado así. A veces vos querés también avanzar en una historia y 10 tipos la hacen antes que vos, entonces ya pierde un poco la gracia y ni siquiera encontrás la novedad para contar, pero ahí no lo había profundizado nadie. No, es más, yo creo que yo había
me enteré de esa participación, de esa aparición de Patricia Bullrich en Cosquín por tus redes sociales, básicamente, y leí la nota. Ah, mirá vos. Y creo que a partir de ahí empezó a salir en algunos medios más grandes, que, bueno, de acuerdo también un poco a la mirada que tenga cada uno, lo enfoca para el lugar que le conviene, como sucede siempre, ¿no? Sí, 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 bueno, eso, qué sé yo, la línea editorial de cada medio o los intereses que defiende cada medio. A esta altura, eh, nada, me parece Sí, que sí, está... ya lo tenemos Sí, claro. claro, es una discusión que hay que superarla, y cuando digo superarla no me refiero a dejarla atrás, sino justamente a elevarla, por eso Claro, digo claro, superarla, ¿no? allá a partir de la base de que todos Claro. los medios son empresas y defienden intereses, eso está claro. Sí, sí, en todo caso vamos a hablar de los intereses que defienden esas empresas, y después, bueno, sí, podemos, si querés, visualizar qué interés defiende cada empresa, pero bueno, vamos hacia los intereses. No nos tenemos solamente en los medios, sino es una discusión que me parece que se queda muy en la medianía, ¿no? Sí, 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 comparto. Bueno, volviendo al Mundial, ¿no? Estamos en épocas de Mundial, yo quiero saber si le estuviste prestando mucha atención, si estás con cierta expectativa por el equipo de Scaloni, el partido del sábado, el partido de ayer que fue, bueno, un resultado que nos sorprendió un poco a todos. Y también me gustaría, pensando en un fútbol que por ahí el que vos describís en las páginas de tu libro era más artesanal, digamos, y ahora estamos viendo toda una cuestión que creo que hasta que también cambia un poco la dinámica del juego. ¿Qué te pasa a vos con eso, no? Bueno, son varias preguntas en una. Sí, bueno, de lo primero quedé estupefacto, sinceramente. Yo estaba convencido de que Argentina iba a ganar con tranquilidad, pero reconozco que ignoraba al rival al que enfrentaba. En ese sentido, también me costaba pensar la Argentina como un candidata porque no estuvo muy chusmeados. La verdad que los otros equipos, salvo Inglaterra, cuando lo vi un poquito en la Eurocopa pasada, pero eso ya pasó un año y Sí. medio. Sí, me sorprendió y creo que voló todos los papeles, ¿no? De todos. Me hago muchas preguntas, muchas. Por ejemplo, y también un poco influido por esta historia de Tilcara, en donde me metí todo lo que pude de lo que era el día a día de los que participaron de esto, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo iba sus cabezas, su psicología? ¿La pasaban bien? ¿La pasaban mal? ¿Tenían expectativa y fe en ese proyecto y en ese equipo de cara al Mundial o no? Eran pibes, 20 y pico de años la mayoría. Me pregunto cómo procesan esas cabezas todo esto que pasó, que fue tremendo. Generó unas reacciones creo que muy desaforadas. Pero bueno, también es cierto que esta instancia del Mundial, de la selección y con el presente que venía teniendo, fue, no sé si inflada, ¿viste? Pero se fue generando ahí un estado de ánimo tremendo, que yo creo que esto fue nocivo lo que pasó, pero tal vez Argentina hubiese ganado, suponte 5-0, hubiese sido nocivo, porque Sí, me parece que las expresiones son intensas para bien o para mal. Y ver eso o tomar noción de eso casi que me sacó te diría, del Mundial y ya no me imagino, viste, que bueno, que Argentina le gana a México y después a Polonia y que siga jugando, no sé, me rompió un poco ahí la matriz y me dio bronca, ¿no? Porque digo, la puta que los parió, no podemos finalmente ni disfrutar qué sé yo, un evento. El fútbol es un hecho artístico también, ¿no? Si lo comparás con épicas así de artistas y de bandas, casi que quedamos despojados de eso, porque, bueno, pasó esto que quizás no esperábamos y parece que eso es terrible. Pero bueno, también comparado con el pasado, como me decís vos, un fútbol más artesanal, eso también es una trampa que yo no la puedo evitar. La comparación es tan tremenda
y no solo la selección, yo soy yo soy hincha de un equipo de la B, que es Defensor del Belgrano. Que estuvo cerca del ascenso. Tuvo un buen Sí, papel digamos, tuvo un buen papel en el reducido, llegó bastante lejos. sí, tuvo un buen papel en el reducido con lindos resultados, después tuvo un año que fue bastante mediocre, digamos, ¿no? Una categoría que hay casi 40 equipos, bueno, en la primera hay casi 20, o sea, hay una distorsión tremenda de todas las cosas. Vamos, ver a Boca o River hoy es un embole, tenés que ser muy fanático, ¿me entendés? Qué sé yo, hace 20 años yo podía ver, 20, 25 años, no sé, River de Ramón Díaz, ¿me entendés? Y yo simpatizó con Boca, quería que perdiera, pero hasta había un cierto regusto en verlo. Hoy los Y partidos sí, son soporíferos, no hay épicas. Bueno, está muy contaminado. Qatar es como una especie de cáncer en el fútbol, y no por el Mundial, digamos. Qatar se metió hace 10 años en las grandes vidrieras del fútbol, que son las ligas europeas, digamos, maneja equipo, maneja estadios. Y vos, fíjate que cuando Messi tiene esa salida tan dolorosa del Barcelona, esto sí. yo no lo sé, no lo tengo confirmado, pero es una lectura que hago y que la comparto con vos ahora que me preguntás de esto. Que no se sabía qué pasaba, dónde iba. Eh, bueno, fueron los capitales cataríes los que lo rescataron de eso, ¿no? Y lo blindaron, lo llevaron a un equipo que ellos manejan, que es el PSG, con cierta comodidad para él y su familia, casi que le arman todo para él, porque bueno, era la gran estrella del Mundial que se esperaba para el Mundial de Qatar. En todo sentido, digamos, genera un montón de ganancias en concepto de publicidad, en concepto de que Messi esté. Tan solo que Messi esté en el Mundial de Qatar le permite a Qatar ganar mucho más dinero del que ganaría o el que generaría ese Mundial en ausencia de Messi. Entonces, fíjate ahí cómo empezás a ver más la fina, ¿no?, de esta Bueno, cuestión. es un poco Salen como a rescatar. es un poco lo que decíamos nosotros al principio también, de que al principio del programa digo, de que es el mundial que más ingresos ha generado y que ni siquiera necesita por ahí agotar las entradas de un partido de fútbol. Nosotros hasta ahora estamos viendo partidos en los que Tremendo. una buena Tribuna cantidad semi vacía. Sí, sí, hay. no, tremendo. Sí, hoy jugó España, que es candidato para algunos a un 50-60% de capacidad. Y Sí, sí, hubo, yo lo había averiguado para una nota que hice en el Suplenova hará un mes, más o menos, del ranking de países que más entradas se habían comprado. Los europeos no estaban en ninguno de los primeros 5. bueno, Argentina era el sexto, de hecho. justamente hoy estaba escuchando que hay muy pocos europeos que hayan viajado. Claro, viajaron, bueno, el país que más entradas sacó fue Arabia Saudita, de hecho. Mirá, Y no- Estados Unidos está entre los primeros 5, México también. Eh, Así que hasta ahora, claro, vemos partidos de equipos europeos que en otros mundiales eran quizás los más solicitados, sobre todo, como decís vos, España, que, bueno, viene de algo interesante, una renovación, y un partido que aparte hizo 7 goles, y sí, veíamos claros en las tribunas. Va a ser un mundial rarísimo, y esto recién empieza. Imagínate las cosas que nos va a deparar este mundial, que todavía no terminó la primera fecha de la primera fase. Nos sí. quedan 2 fechas más de la primera fase y toda la tanda de playoff, la final. Imagínate la cantidad de cosas que van a pasar todavía, que quedarán para la historia, no sé si para bien o para mal. Hasta ahora, para bien no tanto, ¿no? Sí, no, yo creo que hasta acá en los últimos mundiales hemos vivido una transición entre quizá este fútbol más artesanal del que hablábamos, del que por ahí algún vestigio podía llegar a quedar, y hoy directamente ya cambia la dinámica del juego por influencia de la tecnología y por un montón de otras cuestiones, que ya es casi un deporte diferente, pero no deja de engancharnos, no dejamos de estar pendientes y obviamente que no dejamos de prestar atención y querer un triunfo para nuestra selección, eso es otra cosa completamente diferente. Sí, y aparte, hablando de que hay pocos europeos en las tribunas, Europa del mundial anterior a este hizo un trabajo desde la UEFA, que claramente lijó todas las competencias de la FIFA, el mundial y también la Copa Confederaciones, que fíjate que ya no se jugó más.
antes de este mundial. No, Que era como una especie de premundialito, ¿no? Que juntaba 8 equipos, los campeones de los distintos continentes, sí. el último campeón del mundial. Era un lindo torneito de 8 equipos, 2 grupos, 5 partidos. Sí. Bueno, la UEFA fue lijando todo eso de distintas maneras. Acordate que en un momento los clubes más poderosos de Europa quisieron crear una liga aparte de la Liga de Campeones de la UEFA, ya venían con eso, y ahora crearon esto que se llama la Liga de Naciones, que uno lo mira de afuera y está buenísimo en realidad, porque son ligas justamente con distintas categorías, incluso donde las selecciones ascienden y descienden, y eso, al generar más partidos, es una intersección de equipos europeos que se suma a las eliminatorias europeas, que son re largas, y a la Eurocopa, que tiene su propia eliminatoria también. A eso le agregan esta liga que lleva muchos partidos, involucra a todos los equipos de la UEFA, porque tiene 4 categorías, y que al generar más necesidad de partido entre equipos europeos, imposibilita de enfrentarlos a los equipos de los otros continentes. Por eso Argentina no pudo jugar este año ningún amistoso con un equipo europeo, salvo que jugó con Eslovenia después de ganarle a Italia la finalísima, ¿me entendés? Veo como que Europa está viviendo su endogamia y eso va en detrimento del Mundial. Casi que lo viven como un torneo que no interesa demasiado como nos interesa a nosotros de repente. Sí, quizá algo similar, salvando las distancias, a lo que pasa con el Mundial de Clubes, ¿no? Que para los equipos europeos uno entiende que es más importante la Champions. Y es que sí, aparte por una cuestión de comodidad, ellos en un territorio relativamente pequeño, creo que, no sé, tendrá unos 5.000 kilómetros de ancho, desde Portugal desde Lisboa hasta Moscú, que es más o menos lo que hay de norte a sur de Argentina. Tan solo lo que hay de norte-sur Argentina es lo que ocupa todo el ancho de Europa, entonces ellos les permite jugar competencias entre ellos, que acá sería imposible imaginar una Liga de Naciones de repente toda América. Claro. Tiene más traslados entre los equipos que juegan entre sí, y aparte de los jugadores que, para colmo, están en Europa. O sea, ahí tenés el recurso humano, tenés una instancia amigable entre los países y está el negocio central del fútbol, al que fue Qatar hace 10 años, ¿no? Cuando le dan la sede del Mundial, que fue hace 10 años, hace 12, perdón, diciembre del 2010, después del Mundial de Sudáfrica. Sí. Se la dan a Rusia, pero también se la dan a Qatar. Y ahí Qatar se empieza a meter agresivamente en el negocio del fútbol, agresivamente, con sus empresas. Bueno, logra que el Barcelona, por primera vez en su historia, tenga una publicidad paga en su remera. Barcelona nunca tenía publicidad, nunca tuvo, hasta que primero se mete UNICEF en la remera, bueno, Polite, eso. Claro, que creo que UNICEF arranca en la manga y después termina en el centro de la camiseta y después viene en un par. Sí. Claro, Bueno, se va metiendo a poquito y cuando queda eso se mete Qatar. Bueno, qué sé yo, pero para finalizar y resumirte, porque si no, viste, uno escucha esto y tira, el que se compró la tele la semana pasada, la tira por el balcón después de escuchar a nosotros, claro. El que se puso Flow, la tira de siempre porque Flow anda pésimo, pero bueno, no, está bien, yo miro los partidos con ilusión, igual Andrés, no es que me paro y miro, digo, no, qué horror. Bueno, yo también, yo te comprendo y pienso bastante parecido a vos, y me engancho y lo sufro y quiero que gane Argentina y está buenísimo, si ganamos y festejamos, eso son cosas diferentes. Olvídate, por supuesto. Bueno, Juan, y te agradecemos, le recordamos a la gente, Operativo Tilcara 86, 10 días que valieron un mundial, que se consigue a través de la web de Sudestada, sino en el local ahí en la calle Tucumán, que ahora no recuerdo bien la altura, pero... 1533. Ahí está. 1533 en el barrio, en la zona de Tribunales. Ahí está, bárbaro. El repaso de una historia muy, muy interesante, muy linda también de nuestra historia deportiva. Me gustaría quizá más adelante, si tenés ganas, porque entiendo que es algo muy, muy personal, vos tenías un vínculo importante con Piltrafa, con quien en algún momento por ahí a nosotros nos gustaría recordarlo, así que me gustaría, si en caso de que tengas ganas, por ahí de que participes, de charlar un poco con vos acerca de él.
Bueno, si tenés un minuto te cuento algo. Decime. No sé si ya terminás, tenés que entregar. Bueno, habíamos empezado y avanzado mucho un libro con él, que él especialmente quería hacer, sobre la primera etapa de Violadores, desde que entra él, que es cuando los Violadores se forman en cuarteto, digamos, y consolida una formación que fue inicio del 81 hasta diciembre del 83, que es cuando sale el primer disco, que es como más de culto, y bueno, y automáticamente se baja y empieza otra historia. Bueno, lo laburamos bastante, hicimos muchas entrevistas, él hizo muchas entrevistas, nos estábamos, bueno, bosquejando cuando él falleció y yo no lo pude volver a retomar más, pero la idea es sacarlo el año que viene. Yo quería un poco despegarlo de lo que había pasado, yo parecía como que estaba haciendo un kiosco con lo que le había pasado a él, y aparte porque no sé, no me daba tristeza encarar eso. Sí, Pero ahora que el año que viene... era una amistad también lo que ustedes tenían, más allá del proyecto periodístico. Sí, y más allá de la amistad, digamos, un tipo divino, ¿no? Que cualquiera que, si vos hablaste con él, si te habrá caído Fenómeno, o cualquiera que habló, aunque sea un rato con él, caía 1000 puntos. Y bueno, el año que viene se cumplen 40 años de la salida de ese disco, en diciembre. Así que la idea, bueno, es sacarlo para esa fecha. Bueno, contás desde ya con el estudio de Circo Romano, con este espacio para charlar, para venir a contarnos de ese material, y obviamente que estamos a la expectativa. Nos gustaría que contar con tu presencia. Bueno, gracias. El libro se va a llamar Represión, el punk antes del punk, que es el nombre que se le ocurrió a él a raíz de la canción que él ya tenía antes de entrar a Los Violadores, y que es la que finalmente lo hace entrar. Así que bueno, gracias Andrés, cuando encendamos la máquina de ese libro te mantendré al tanto. Buenísimo. Bueno, mientras que sea la mejor con Operativo Tilcara 86, que sea la mejor con este mundial, con los partidos que vienen, y bueno, muchas gracias por esta comunicación, Juani, que tengas una buena noche. Gracias muchachos por el interés, el respeto y a disposición para lo que necesiten. Un abrazo. Un abrazo.